Hola, estamos en Solidaria Televisión. Bienvenidos, gracias por escucharnos desde el otro lado de la pantalla. El día de hoy nos acompaña Paolo Oliveira. Hola, Paolo. Hola, buenos bienvenido. días. Gracias por estar aquí. Y eres misionero, eres pastor y director de la ONG Remar en Suiza y también pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo en Suiza. Eres misionero. Me contabas que eres misionero desde el año 97, ¿verdad? Ya llevas más de 20 años, 25, siendo misionero. Y bueno, decir que eres misionero en Suiza nos puede resultar un poco extraño, contradictorio, pero vamos a empezar a explicar lo que es el llamado, ¿no? El llamado a salir a las misiones, cómo recibiste ese llamado, cómo el Señor te mostró y bueno, ¿por qué tomaste la decisión de salir a servir al Señor a otro país? Bueno, fue en el año 96 o 95, si no me equivoco. Estaba sirviendo al Señor en Valladolid y había, en la obra del Señor había el llamado de abrir el país de Italia. Y Andrés, que fue digamos, el pastor, el llamado de Dios para abrir ese país, nos ha transmitido ese llamado, esa necesidad de ir y de salir de España, de salir de nuestra zona de confort a llevar el Evangelio por el mundo, ¿no? Y aceptamos el reto ante el Señor y hemos dicho sí, vamos. Y ahí era uno de los primeros que salimos desde España para Italia. Para abrir otros países, bueno, no lo hemos dicho, pero tú eres portugués, sí, ¿verdad? Llegaste a la obra de Remar, estabas en España y me cuentas que recibiste el llamado del Señor para salir a servir a otros países, no exactamente a Suiza, pero recibiste ese llamado del servicio, ¿no? El llamado a la misericordia, a servir a los más necesitados en otro país. Y llevas desde entonces en diferentes países de Europa, has estado en Italia, en Alemania y en Suiza. Sí, el caso es que yo nací en Alemania. Mis padres eran inmigrantes allá y bueno, ahí, nací y crecí ahí. Cuando volvieron mis padres, tenía unos 13, 14 años, volvieron mis padres a Portugal otra vez a trabajar, a vivir, a empezar su negocio y sus cosas, porque bueno, vieron que la edad de los hijos estaba avanzando y o salimos ahora o ya no van a querer volver. Pues ahí me encontré en una situación, no sé si fue de salir de una zona donde estaba acostumbrado a otra que no, bueno, como fuera, o por lo que fuera, tuve contacto con el mundo de las drogas, me enganché y bueno, probé varias posibilidades de salir de ese mundo, de esa atadura. Y la verdad que el Señor me trajo un día a Valladolid a remar y fue ahí donde lo conocí y donde sentí la verdadera libertad, ¿verdad? Y bueno, como te había dicho, salimos para Italia, pero como yo hablaba alemán y el pastor de Alemania se enteró a los pocos meses que yo hablaba alemán, pues era obvio que el llamado era seguir. Y a los 3 meses de estar en Italia, acepté el reto y fui para Suiza y luego para Alemania y en 2004 volvimos otra vez a Suiza. Bueno, todos tenemos la idea de que, y obviamente es así, Suiza es uno de los países más adinerados, más cómodos. Sí. La sociedad suiza pues siempre se ha conocido por su comodidad, por ser un paraíso fiscal, por la riqueza de sus habitantes. Entonces, ¿por qué remar en Suiza, ¿no? ¿Qué necesidades nos encontramos y por qué es necesaria una obra social en la que siempre hablamos de que trabajamos en favor de los más necesitados? Y quiero que hagamos la diferencia de lo que es el suizo, el suizo nativo, y luego, claro, hay otra necesidad que hoy el mundo es tan pequeño, es globalizado, pues hay refugiados, hay migrantes, hay gente de paso. Entonces, ¿cuáles serían las necesidades de la sociedad suiza y de los migrantes? Bueno, las necesidades han ido cambiando a lo largo de la historia, igual que en cualquier país, ¿no? En el 92 recibimos el llamado, bueno, el que recibió el llamado fue Miguel Díez, fue una llamada de un médico cristiano suizo de
ir a ayudar a Zúrich, que se le llamaban el paraíso de la droga europea. Era una zona que se llama Platzspitz, donde la droga era libre, había miles de drogadictos por todos los lados, mucha delincuencia, solamente concentrada en aquel lugar. Eso se conocía de Zúrich, de Ámsterdam y de Frankfurt. Y viendo esa necesidad, pues ese médico, a través de una conferencia, escuchó a Miguel y no paró hasta que le consiguió contactar para invitarle a venir a abrir la obra y ayudar a los suizos que estaban ahí en las calles. Bueno, al poco tiempo de nosotros llegar, ese problema se fue resolviendo y hubo cambios de políticas y se paró. Pero recibíamos muchos jóvenes, ¿no? Hoy en día la necesidad es bastante diferente. La necesidad es una necesidad sobre todo de soledad. El suizo se es conocido por su perfección. Le gusta la puntualidad, ser más puntual que el reloj. O sea, es algo. Si yo llego un minuto más tarde y no he llamado antes a la cita, cuando yo llego hay una ofensa ya. Entonces para nosotros es un poco complicado eso, porque estamos acostumbrados en quedar una hora y llegar siempre 5 o 10 minutos más tarde. No pasa nada, no hay ningún problema. Pues ahí es como ofensivo, ¿no? Entonces esa presión de la puntualidad, de la perfección, de hacer todo al detalle, al mínimo, crea un estrés que quizá hemos escuchado de Tokio, sí, de en Japón sucede. Donde todo va al milímetro cronometrado. O sea, para que tengamos una idea, los trenes, el retraso de los trenes es de segundos, hablamos, si hay retraso. O sea, es algo muy puntual. Entonces eso crea una presión al ciudadano. El que es fuerte soporta, pero la mayoría no son fuertes. Pero imagino que eso influye también en el carácter, en la forma de ser de las personas, claro. Y no solamente eso. O sea, eso es un factor. Hay muchos otros factores. El clima tiempo, es otro. El clima. Yo disfruto cuando vengo a España. A mí me ve la gente como un lagarto recibiendo el sol, porque ahí incluso tenemos que tomar vitamina D, porque no hay sol suficiente para que nuestro cuerpo tenga Tampoco esa vitamina que es súper importante, más los tiempos de hoy, que nos da una alta protección, ¿no? Así que el clima, la lluvia, el cambio de temperatura, es decir, tanto estamos al mediodía a 28-30 grados, que ya es un calor insoportable por la humedad, como a la noche estamos a 18, 14, 12. Y esos cambios diariamente, soportándolos, afecta al carácter, afecta al estar de las personas. Algunas veces digo, cuando veo personas allá que cambian como el tiempo, digo, ese suizo. Bueno, yo que soy del País Vasco también te digo que también cambiamos como el tiempo. Luego el frío es muy frío en invierno. A partir de ahora ya, eso de venir estar en manga corta, olvídate. Eso hace que las personas se solan, estén más solas. No, pero en invierno, lo que es diciembre, enero, febrero, salimos a la calle a hacer algunas labores, lo limitamos al tiempo de estar fuera como a 1 o 2 horas, porque es que ya no puedes más, te congelas las manos, las orejas, pasas incluso dolor del frío que hay, ¿no? Eso lleva a que la sociedad tenga ciertos problemas, ¿no? La depresión. Y ese problema es sobre todo la soledad, es decir, se retraen mucho, no están en la calle, están más en casa. ¿Y cómo podemos ayudar a una sociedad que tiene uno de los problemas principales de la soledad? Si no los vemos. No, y te digo, ¿y cómo ayudas a una sociedad? La sociedad primero tiene que reconocer que tiene una necesidad. El problema de una persona que está sola, ella sí reconoce su soledad y la sufre, pero está esperando que alguien le venga a ayudar. Pero ¿cómo vamos a ayudar a alguien que ni lo vemos, ni sabemos dónde está, porque está encerrado detrás de una puerta, en un sitio privado, una privacidad? Entonces, es uno de los problemas principales que ha llevado a mucha gente al suicidio. O sea, por esa soledad es una cadena, ha ido aumentando el suicidio. Una de las 2 principales ONGs de que la gente puede ir a suicidarse, a eutanasia, están glaciadas ahí, o sea, no tienen ningún problema. Es verdad, es una sociedad
Fíjate qué contradicción. También pasa en Japón. Se consideran en el mundo sociedades privilegiadas, avanzadas, las más ricas, las más exactas, las más puntuales, las más desarrolladas en tecnología. Sí. Y a la vez hay una necesidad tan grande de Dios que nos lleva a que las personas pidan el suicidio porque no encuentran una respuesta. Y porque están tan solas y si para estar viviendo así no quiero seguir viviendo más, que es un engaño del diablo. Además de que no tienen necesidades económicas. Entonces una persona que no tiene necesidades económicas pareciera que no tiene ninguna necesidad, ¿no? Mira, el sistema de salud es un sistema completamente privado y es obligatorio. O sea, es decir, no es como en otros países que igual tienes una enfermedad como el azúcar o el diabetes o algo así parecido y tienes que ir al médico, a la analítica que sangró y pasado 3 meses te viene y luego todo es muy alargado, todo es mucho tiempo. No, es inmediato. Vas en el mismo medio, tienes un laboratorio, pum, todo, o sea, todo súper rápido, estás súper bien atendido en esas áreas. En las áreas económicas hay un sistema social muy fuerte, en el cual podíamos incluso decir todo el suizo no es posible que pase pobreza, o sea que pasa hambre, digamos, pobreza sí. Pero el hambre no, y todas esas cosas, pero la gente con todo eso no les llega, no es suficiente, porque la vida viene del alma. El vacío es interior. El vacío es interior, y todo lo demás de fuera son situaciones momentáneas. Hay gente que se dedica a llenarse su vacío e ir de compras. Y compran y compran y compran, pero incluso comprando ellos se dan cuenta que no les llena. Porque el vacío es espiritual, es de Dios. Mira, Suiza fue hace 100 años uno de los países que más misioneros enviaron por el mundo. Sé por qué lo enviaron. Porque mis hijos al ir al colegio estudian la historia suiza y nos la cuentan en casa, ¿no? Hace 100 años hubo, pero es algo increíble, desde Asia hubo un volcán que abrió y eso trajo una cantidad de nubes, de ceniza y de cosas que cubrieron el país de Suiza durante 3 años. No hubo sol que entrara en el país y eso fue que la agricultura fue abajo y pasó hambre, hubo hambre. Y la gente empezó a salir. Claro, en este trayecto de hambre se agarraron al Señor. Y el Señor los envió por el mundo, ¿no? Y eso trajo de vuelta una bendición tremenda. Porque cada vez que el país se vuelve a Dios, es prosperado y bendecido. Trajo tal bendición que dura hasta el día de hoy, porque la bendición dura de generación en generación. Pero estamos viendo claramente cómo hay un apartarse de Dios claro. O sea, la iglesia reformada suiza, que es, digamos, la del Estado, es la iglesia que más salidas tiene de miembros. Pierde miembros a diario. Y solamente lo recibe porque al nacer ellos te ponen. Luego tú tienes que pedir para salir. Es un problema también de tasas y de impuestos y de todo eso, ¿no? Pero la gente sale porque no se siente identificado, no están apartados de Dios, no quieren ser de Dios. Y cuando alguien le dice, no hagas esto porque a Dios no le agrada, ya es como que le estás obligando, presionando. El propio cristiano, el salir a evangelizar, el salir a hablar de Cristo en las calles, no he visto hasta el día de hoy ninguna iglesia hacerlo. Lo harán de alguna forma, pero hacer una campaña evangélica. Remar ha sido una de las únicas hasta el día de hoy que sale a las calles a compartir, a predicar el evangelio y es una bendición. Pero es tan frío que ellos no... En contra de lo que puede aparentar, ¿no? Vemos un país lleno de necesidades, no materiales, pero sí hay necesidades escondidas, ¿no? Podríamos decir. Y ese es el gran problema. Pero es un país lleno de necesidades. ¿Y cómo llegas a esos lugares escondidos, ocultos? Que Suiza podemos compararlo a un búnker que es muy difícil entrar. El corazón del suizo es como un búnker, es eso, del banco. No consigues entrar. Una vez que entras, sí. Te lo ganas como amigo, igual es un amigo para toda la vida. Tengo muchos amigos allá. Pero es un corazón tan cerrado, tan. Luego hay otro problema.
que quizás nosotros este problema sí ya no lo conocemos en Portugal, España, Italia, es si yo voy como portugués, español, a llevarles las buenas nuevas, lo primero que hay es Sí, una resistencia. Espérate ahí, a ver, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Yo Claro, lo comparo igual siempre al español que dice, bueno, cuando vienen el marroquín, el subsahariano, a querernos enseñar algo o traernos una solución, le decimos, espérate, a ver lo que quieres de verdad. Bueno, pero eso puede ser un problema de orgullo también. Sí, claro. Y de distanciamiento, de resistencia. Y quizás también lo Quieras que hemos que no, sembrado, que hemos ido a estarán sacar. acostumbrados que vayamos a sacar. Atacar o lo normal, ¿no? El emigrante va a ganar su dinero, Claro, a sacarlo y a claro. llevarlo de vuelta. Eso es así. Es la vida y en esa costumbre, pues lo primero. Entonces, imagínate qué difícil es. Pero bueno, es gracia de Dios, en el fondo, que vemos que la obra de Dios sigue y estamos ayudando a muchas personas allá. Actualmente tenemos una red de reparto de alimentos donde estamos repartiendo a 1.800 personas diariamente alimento. Lo hacemos con todas las iglesias, pero el ministerio lo hemos iniciado Pero ese reparto de alimentos es a suizos o estamos refiriendo a personas con necesidad. Vale. Es a todos, sobre todo a gente que está dependiendo de las ayudas sociales o que ha caído en algún hueco donde la ley no lo cubra. También me imagino que con el COVID, ¿no? El año pasado, en aumentó el COVID, muchísimo. Pues eso, la gente perdió los trabajos, aumentó el paro, eso fue mundial y Sí. a todos los países ha tocado, algunos con mayor medida, otros con menos, pero Eso bueno, es. tú que vives en Suiza, ¿cómo está la situación ahora? O sea, ¿el COVID qué ha hecho? El COVID ha hecho estragos como en todos los sitios. Sobre todo las personas llevan un sufrimiento encima muy, muy fuerte. Si ya antes eran isolados, muy solitarios, muy retraídos, ahora más. Ahora mismo en la calle tú te cruzas con alguien. Miedo al contagio, las distancias, si ya nos distanciábamos, ahora más, ¿no? Ahora, si antes el suizo era distante, ahora ya... O sea, estamos hablando aquí así, bueno, justito. Pero es incluso en la calle. Tú pasas por alguien en la calle y tú notas como que se apartan, ¿no? Porque hay ese miedo, ese temor. Pero luego en lo que tú comentabas, ¿no? Que mucha gente ha perdido trabajo. Pues eso, sobre todo en la gastronomía, hotelería, que también es un sector importante. El turismo es un sector muy importante en Suiza. Tiene los dos, tiene el de invierno y tiene el de verano. Mucha gente ha perdido el trabajo. Entonces, bueno, los que tenían derecho al paro han ido al paro, pero no todo el mundo tiene derecho al paro. Y luego hay muchos que incluso no tienen derecho a nada, o porque llevan muy poco tiempo o por cualquier situación. Claro, ahí estamos hablando de trabajadores irregulares, gente que ha llegado extranjera, Sí. migrantes o gente que va a buscar trabajo que igual, claro, se han visto con el Pero COVID, también tenemos, se han quedado en la nada. me acuerdo ahora una mujer que tiene 3 hijos, ella es suiza, era dirigente de una empresa, tuvo un burnout y tuvo que dejar de trabajar. Entre los médicos que no reconocían o que la enfermedad tal, pues perdió el trabajo, se le acabó el paro y ahí quedó, con 3 hijos y una mujer que dice, ¿ahora qué hago? Y mientras está regulando su situación e intentando nuevos retos de tal, pues Remar la está ayudando con una pequeña parte alimenticia, con ropa, y así como esa hay muchos otros, ¿no? En situaciones pues similares, ¿no? Vale, cuéntanos actualmente qué hace Remar en Suiza, qué tenemos casa Bueno, de nos dedicamos a la rehabilitación. rehabilitación de toxicómanos, de alcohólicos, de marginados. Tenemos hogar para hombres, hogar para mujeres, hogar para familias. Tenemos una granja donde esa gente de rehabilitación se ocupa con los animales. Y luego, digamos, pues tenemos también la parte económica, que es pues, rastros, recogida de muebles, transportes, limpiezas. Nos dedicamos también al envío de contenedores con ayuda humanitaria para los países más pobres del mundo. Hemos entendido que al estar en unos países de los más ricos, que teníamos que ayudar. Claro. Entonces Suiza se encarga de ayudar
a la misma obra social de remar en otros países, en países africanos como Costa de Marfil, Burkina Faso, sí. Mali. Sí. Y bueno, ¿qué es lo que se envía? ¿Qué es lo que habéis podido enviar? Y los proyectos que se desarrollan en estos países africanos, pues obviamente van creciendo gracias a la ayuda de países como Suiza, Holanda, Alemania. Sí. ¿Qué es lo que habéis podido enviar y para qué se utiliza? Bueno, dependiendo siempre un poco de la necesidad que ellos tienen allá. Pero sobre todo, pues es ropa, medicamentos, mobiliarias, vehículos, todo. Y un contenedor de bicicletas, ¿no? Acabamos de mandar un contenedor de bicicletas. ¿Por qué? Sobre todo por el COVID. En África hemos entendido que muchos niños que acuden a nuestros colegios tienen que venir 2 y 3 horas por la mañana y al volver también. Entonces al mediodía no se van a casa porque no les da tiempo y se quedan muchas veces ahí sin comer, ¿no? Bueno, les damos comida a los que podemos, pero una bicicleta les ayuda mucho. Reduce las 3 horas igual en 20 minutos. Entonces sí les da tiempo de ir al mediodía a casa a comer, les da tiempo no tener que marchar 3 horas por carreteras peligrosas, por sitios peligrosos. Si no, van con una bicicleta, van mucho más veloz y también hay muchos que viven fuera de las capitales y vienen a trabajar a donde hay trabajo, que un poco es en las capitales. Y con una bicicleta les es posible. Y por eso fue la idea de la bicicleta para África, para poder ayudar de alguna forma a que el motor económico de ese país se desenvuelva por sí mismo. Es como decir, aquí en España hemos hecho hace muchos años carreteras para que la economía pueda crecer, pues ahí las bicicletas, ¿no? Así que, bueno, se ha enviado bicicletas, se ha enviado mobiliario, alimentos o vehículos. Cosas para las escuelas. Eso también es muy importante, ¿verdad? Porque en los países de África la ONG Remar tiene escuelas para los niños de remar y para los niños de la zona, y el mobiliario para las escuelas para poder dar educación en otros países. O sea que... Yo acabo de visitar ahora el país de Malí, donde hemos visto un crecimiento de la obra muy importante. Y si tuviéramos más medios, podríamos llegar a muchas más personas. Pues qué importante, ¿no? Estamos en los países más ricos, estamos en los países más pobres, viendo la necesidad de unos, viendo la necesidad de otros. Y totalmente diferentes. Totalmente diferentes, claro. Moverte de Suiza a Mali, pues son dos mundos distintos. Yo creo que necesitas un poco de adaptación cuando vas y cuando vuelves más todavía. Claro. Bueno, es así, la verdad que es así, pero es una bendición poder estar en los países más ricos, no olvidando los más pobres. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en Europa es que nos olvidamos de cómo nosotros éramos antes, o nuestros padres, o nuestros abuelos. Hablaba con mi padre hace poco y él decía que cuando era niño pasaban hambre en Portugal. O sea, era, bueno, un hambre... Bueno, yo no lo he conocido, pero en la época de mis abuelos, ¿no? En España, pues también. Pasaba casi hambre, o sea, tenías para comer justito. Sí. Y el decir, bueno, eso no nos puede volver a pasar, eso no podemos decirlo. Eso puede ser de hoy para mañana. O sea, muy rápido. Ya te digo que hace 100 años en Suiza, en 3 años, pasaron hambre. Así que una de las cosas que agrada a Dios y que nosotros no podemos es cerrar nuestro corazón y nuestros ojos ante la necesidad que hay. Además, que estamos ayudando a lugares para que, como por ejemplo los refugiados, países que nunca hemos ido, no les hemos ayudado y ahora ellos vienen. Entonces es importante apoyar los desarrollos de los países para que puedan crecer. El desarrollo de los países. Para que ellos se queden ahí. Para que ellos tengan su propio desarrollo. Y no tengan que salir de su contorno y de su... Porque lo más bonito es poder seguir con la familia, a no ser que Cristo te llame y vas y tienes una nueva familia. Yo dejé mi familia, pero tengo más familia, ¿no? Una nueva familia, digamos así. Bueno, quiero que me digas rápidamente, porque se nos termina el tiempo, qué nuevo proyecto, si tenéis algún proyecto por comenzar en Suiza, y después puedes dirigirte a la cámara para pedir manos, ¿no? Porque me imagino que es lo que necesitas en Suiza, voluntarios, tal vez obreros, misioneros. Así que bueno, dinos que si tenéis algún proyecto en mente y mira, esa es la cámara donde puedes pedir más ayuda. Sí, el nuevo proyecto que tenemos ahora que queremos realizarlo hasta el fin de año es una autocaravana que la estamos cambiando en una peluquería y también con un médico para pequeñas enfermedades, ¿no? Y esa autocaravana ir por todas las ciudades
y atendiendo a las personas que necesitan, que están por la calle, que incluso en Suiza hay gente que vive en la calle. Muchas veces porque quieren y otras veces porque tienen algún problema, un trastorno, bueno, situaciones diferentes, pero viven en la calle y necesitan ayuda. Y ese es el proyecto siguiente para poder ayudar a esas personas que viven de una forma que en invierno es una sobrevivencia. Sí, llegamos a los 20 grados negativos. O sea, estar fuera en la calle con 20 grados negativos. Y hace falta manos, personas que vengan a ayudar como voluntario. Se puede apuntar desde a partir de un mes hasta 3 meses, 6 meses, un año, el tiempo que se pueda. Es bienvenido. No es necesario saber hablar el alemán, el francés o el italiano o el inglés. Lo que es importante es venir a ayudar. Así es, muchas gracias, Paolo. Estamos contentos de tenerte en Solidaria Televisión y a la audiencia le pedimos que se quede con nosotros y que nos siga viendo y que nos informemos más acerca de los programas que desarrolla la ONG Remar en más de 70 países. Podéis entrar en la página web de Remar, www.remar.org. Ahí están las noticias que aquí contamos, con vídeos, con fotos. Escríbenos, infórmate y síguenos en Solidaria Televisión.